Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cinema de los Sentidos, con olor a triunfo. Hoy nos espera otra jornada heroica seguramente, así que veremos qué pasa, Alberto. Mucho gusto, Alonso, estar aquí contigo. Hoy día es un día para hablar de fútbol después de la victoria del pasado viernes y esperemos que el día de hoy, martes, también haya una victoria, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Qué tenemos en fútbol hoy día? Para hablar de fútbol justamente está con nosotros Antenor Guerra García, un destacado periodista, comunicador, fundador del suplemento Deporte Total del Diario El Comercio, que marcó una época muy importante en el periodismo deportivo, y en los años recientes autor de varios trabajos, notables trabajos, que intentan rescatar a personajes, figuras y equipos del fútbol peruano, ¿no? Es autor, por ejemplo, del Seleccionario, que es un trabajo realmente espléndido, es un diccionario donde aparecen todos los jugadores que alguna vez fueron convocados a jugar por la selección peruana. Por supuesto, esto merecerá futuras actualizaciones porque esto va a ir cambiando. Es autor también de un libro sobre el fútbol macho. Digamos, quienes conocen el tema saben que es el fútbol macho, la Copa Perú, la mítica Copa Perú, que en los años 70 y 80 llenaba estadios con estas liguillas espectaculares, ¿no? Donde pues se veía a los nuevos equipos que llegaban al fútbol profesional. Y recientemente ha publicado Equipos que fueron, una enciclopedia entre la arqueología del fútbol peruano y la nostalgia por algunos equipos que marcaron época y que tuvieron una gran hinchada. Así que sin más, ponemos la pelota en medio y le damos la bienvenida a Antenor Guerra García. Hola Alonso, hola Alberto, encantado de estar en tu programa y conversar del tema que nos apasiona a todos, que es el fútbol, y más aún después de algunas horas del brillante triunfo de Perú. Exacto, estamos con la resaca del triunfo todavía. Con la resaca y feliz de la vida, como decía Teófilo Cudías. Así es, así es. ¿Cómo nace la idea de comenzar a trabajar estos proyectos, Antenor, teniendo en cuenta, digamos, que existe una gran cantidad de información que de repente no ha sido sistematizada, ¿no? Y quizá uno de los grandes méritos de estos libros es que permiten focalizar ciertas informaciones, ¿no? Ponerlas un poco más en orden, accesibles. De otra manera, uno tendría que pasar muchas horas en un archivo, ¿verdad? ¿Cómo nace esta idea, este primer libro que yo recuerdo que fue un gran suceso, el de personajes, ¿no? Mira, yo soy comunicador de profesión y he trabajado mucho tiempo en mi universidad, que es la Universidad de Lima, y en proyectos de comunicación para el desarrollo. Pero siempre, como buen futbolero, tenía metido el bicho de escribir sobre fútbol, porque es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Ya en los años 80, tú lo has mencionado, formé parte de este grupo que había fundado el Deporte Total, ¿no? El suplemento, que fue a raíz del Mundial de México 86. Y por esos años, todavía en la universidad, fundé una revista de fútbol amateur que se llama El Semillero. Estamos hablando del año 88, imagínate. Ya. Una revista austera, modesta, ¿no? En épocas muy malas, ¿no? De inflación, de terrorismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, con dos amigos del comercio, con Víctor Bragamonte, no sé si lo llegaste a conocer, y con Wilder Buleje, creamos esa revista y me recorría todas las ligas de Lima, ¿no? Que en esa época eran menos que ahora, ¿no? Entonces me iba a Miraflores, me iba a San Isidro, donde jugaban mis amigos de la Recoleta, ¿no? Donde estaba, pero también me iba a Comas, me iba a La Victoria, al Ermitaño, Independencia, ¿no? Entonces hacía de redactor, hacía de fotógrafo, hacía de vendedor, porque cuando se publicaba, me vendía la revista antes de los partidos, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia, pero de ahí pasó mucho tiempo, pasaron más de 30 años para reencontrarme con lo que quería hacer, ¿no? Que no lo hacía por falta de tiempo, te soy sincero. En la de Lima o viajaba mucho por el Perú, no tenía el tiempo para escribir sobre mi primer libro, que lo tienes ahí en la carátula, que son El fútbol peruano, los protagonistas de su historia, ¿no? Que es un libro donde en 14 capítulos los protagonistas principales son los futbolistas del 1 al 10, de acuerdo a su posición en el campo, de acuerdo a su personalidad, ¿no? Si son macheteros, si son palomillas, si son elegantes, ¿no? Los caciques, que son los que surgieron en sus tierras, ¿no? Los foráneos, ¿no? Y bueno, escribí este libro, me gustó muchísimo y tuve la feliz coincidencia de que el libro salió justo cuando Perú empataba con Colombia, en el 2017,
y nos quedaba pues Nueva Zelanda, que era pan comido, ¿no? Entonces el libro imprimí bien y se vendió bien. O sea, acabo de ver, se han vendido los últimos 10 ejemplares. O sea, digamos que ratoneaste como Perú la semana pasada. Sí. Y esa es la historia de mi primer libro. Ahí nomás escribí el seleccionario, que fue un libro más sencillo para mí, aunque hay mucha investigación, pero no tiene mucha literatura, es más información, reseñas de jugadores, ¿no? Con sus fotografías de la letra A a la Z. Son más de 734 jugadores que jugaron la selección peruana, tanto en partidos oficiales como amateurs, ¿no? Desde la primera, que es en el año 1927, en la Copa América que se organizó acá, hasta la selección que nos clasifica al Mundial de 2018. De ahí vino el fútbol macho, que es la historia de la Copa Perú, que lo he mencionado, y ahora este libro, que es Equipos que Fueron. Entonces, esa es la historia que tiene que ver con la disponibilidad que tengo de tiempo, porque para hacer un libro, y tú lo sabes muy bien, Alonso, necesitas tiempo. Claro Tú no puedes hacer un libro bajo presión, no es un periódico, no es una revista, ¿no? Te necesitas mucha creatividad, mucha investigación. Es un proceso distinto, más largo, ¿no? Entonces me ayudó mucho el salir de la Universidad de Lima, porque yo trabajaba como jefe de proyectos de Grupo Opinión Pública de la Universidad de Lima. Entonces... Que era muy demandante. Sí, eso, ¿no? O sea, desactivaron el Grupo Opinión Pública y el salir me reinventé. O sea, lo que siempre quise hacer, que era escribir sobre fútbol, empecé a plasmarlo en este primer libro, porque son libros de largo aliento, ¿no? El primer libro es un libro que, desde que salgo a la universidad hasta que lo imprimo, pasan más de 5 o 6 años, ¿no? Igual este libro, Equipos que Fueron, es un libro que aprovecho el tiempo, porque me agarra en pandemia, y yo como consultor de comunicación no viajo durante 4, 5, 6 meses, no viajo. Entonces, ¿qué hago? Estoy en mi casa, investigo, cuando se puede, voy a la biblioteca, a la hemeroteca, a la Biblioteca Nacional, ¿no? Y puedo escribir este libro. Entonces, siempre me ha ayudado a mí en los tiempos, no de ocio, sino también el estar sin chamba para escribir. O sea, cuando estoy sin chamba, es porque sale un buen libro, ¿no? Para buscársela. Así es. Eso es más o menos, no sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente. Si uno se pone a ver, hablando ya de equipos que fueron, y se pone a ver la lista de los primeros campeones peruanos, puede ver que hay varios equipos que fueron, que ya no son. Sí. Uno puede ver el Lima Cricket, el antiguo José Alves, me parece que es. Sí, de la Victoria. Por ahí está el Lawn Tennis también. Sí. Es muy interesante ver cómo la historia del fútbol inicia con equipos que ahora en Perú ya no existen. Sí, y mira, y no mencionó al Chalaco. Al Chalaco. Chalaco, que es un equipo el Ciclista Lima. Ciclista Lima no llega a campeonar en su historia, pero es un protagonista, sobre todo en los primeros años y en los años 50, que contrata a varios jugadores argentinos, ¿no? Pero Chalaco campeona 2 veces, ¿no? En los 20 y en los 40, y hace un equipazo en los años 50. El famoso Ballet Porteño, que tú has escuchado a tu padre hablar de Tano Bartoli, de los argentinos. Es más, la primera vez que yo fui al Estadio Nacional fue a ver a Chalaco en una Copa Libertadores contra Vélez. Estás hablando de 7-9, ¿no? Estás hablando de que es otra buena época Chalaco, que es su último año bueno, que queda su campeón, ¿no? Claro. Con Cachucho Neira, ¿no? Con Pichicho, todavía creo que estaba por ahí. Un equipo con mucho arrastre, ¿no? Sí, mucho arrastre popular. Pierde, ¿no? con Vélez, con Cristal y con River, ¿no? Creo que sí, tiene un grupo duro, la verdad. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, hay equipos que han campeonado y que lamentablemente han desaparecido o han vuelto a sus ligas de origen, porque ese es el requisito para estar en este libro, digamos, ¿no? Porque hay algunos que sí, en Unión Guaral, que está en este libro, sigue jugando en la segunda, ¿no? Pero hace más de 15 años o 10 años que no regresa. Entonces, y era un requisito para ponerlo acá, para poner su historia, para que la gente recuerde al Guaral de los 70, ¿no? De Pedrito Ruiz. Guaral ha campeonado 2 veces. Reina, puede ser un chatito, ¿no? Rey Muñoz. El Torito Luces. El Torito, el Papi Estrada, tremendo equipazo. Acasuso, creo que el Cheo Acasuso. Sí. Entonces, sí hay un equipo que está acá, que ha regresado a primera. Lo que pasa es que, igual que en el primer libro, el libro se imprime cuando ADT de Tarma campeonaba en la Copa Perú. Entonces ha regresado, pues. Pero bueno, ya los tarmeños... O sea que ahí fuiste víctima de otro ratoneo. Primero ratoneaste, ahora ratonearon contigo. Sí. Siempre mucha gente intenta hacer analogías entre el fútbol y la vida, ¿no? El fútbol tiene pues sus tragedias. Bueno, de hecho sabemos nosotros que por historia en el fútbol peruano ha habido momentos muy duros,
ha habido momentos muy sublimes también, ¿no es cierto? Y muchas veces enfocamos estas categorías en algunos jugadores que de repente representan un poco eso. Entonces yo quisiera preguntarte, luego de todo este recorrido que has hecho por tantos personajes y tantos jugadores, ¿cuál o cuáles serían para ti los jugadores peruanos que mejor simbolizan esa especie de contradicción en la que vivimos normalmente, ¿no? Entre la tragedia y la fiesta, entre el desamparo y la felicidad? ¿Quiénes son esos jugadores? Muy buena pregunta. Mira, te puedo mencionar jugadores de la actual selección y jugadores antiguos, ¿no? Que representan lo que tú me dices, ¿no? Y digamos que al que representa al peruano emprendedor, al que surge en un barrio humilde, ¿no? Y a costa de su sacrificio llega, bueno, de hecho el Oreja Flores, ¿no? Cueva también, ¿no? Cueva de Santiago de Chuco, ¿no? Antes, Héctor Chumpitaz es el mejor símbolo de ese jugador emprendedor, ¿no? De ese provinciano, de ese chico muy modesto, ¿no? Tenemos también, parte de nuestra idiosincrasia, el jugador, pues, pícaro, pillo, claro, ¿no? Borrachín, si quieres hablar, ¿no? Y hay varios casos, ¿no? Generalmente Cuquín es el abanderado, claro, de hecho, claro. Y Cuquín, de la generación nueva Manco, por ejemplo, Raymond Manco, pero Cuquín es Cuquín, un tremendo jugador, o sea, todos los que hemos visto, sí, claro, pero un desperdicio, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y hay casos de jugadores de esas características, pero que supieron capear el temporal y siguieron jugando, ¿no? Es interesante en el caso de Roberto Chale, del Universitario Deportes, extraordinario volante. El niño terrible. ¿no? Y César Cueto, claro, de Alianza. Ambos, los arquitectos de los dos equipos, dos jugadores muy tradicionales, técnicos, muy técnicos. Y yo lo comentaba antes, con curvas como jugador, totalmente diferentes cada uno. Roberto Chale es un jugador que surge a los 16, 17 años en Ingenio y después en la U, y sus mejores momentos son de 16 a los 23 años. Entonces su curva va así, pues va, ¿no? Es cortita, y ahí es cortita. Declive, claro. Y César Cueto es al revés. César Cueto es la joya de Alianza Lima, que surge en el 68, 69, ¿no? Tremendo jugador, pero su curva, sus primeros años no son buenos. Incluso se demora en madurar, digamos, ¿no? Así es, Alianza lo presta a José Gálvez de Chimbote, imagínate. Y ahí es donde José Gálvez le pone $1 millón de la época, es el contrato más fuerte, ¿no? Y Cueto juega bien en Chimbote, pero igual le gustaba, pues, su traguito, salir más que en Chimbote, ¿no? Claro. Igual en Alianza, campeón del 7-5, 7-7, pero sus mejores años de Cueto son ya treintón. Es un Cueto bien maduro, es un Cueto de 28, 30 años, que es en el Alianza de bicampeón y en el Nacional, en el América de Cali. En la selección peruana en el 85, Cueto tenía sus 30 y pico años. Claro. Y entonces, ¿sí? ¿no? Entonces interesante que los dos representantes de la arquitectura, digamos, del fútbol, de los dos equipos más, ¿no?, más emblemáticos de U Alianza, tienen dos curvas de vida distintas, ¿no? Una arranca joven y muere ahí, y el otro más bien arranca más maduro, ¿no? Entonces, sí. Investigando y viendo la historia de los clubes, uno puede encontrar historias muy surrealistas a veces. En el origen, en la reconstrucción, o incluso muchas historias de dar de mantener el club con lo poco que hay. Sí. ¿Qué clubes están sorprendidos sus historias que se sigan manteniendo actualmente? Mira, hay historias, tú lo has dicho, muy llenas de anécdotas, ¿no? Sobre todo de equipos antiguos que ya no están. Ponte Mariscal Sucre. Ya, claro, Sucre. La mayoría de equipos, de esos equipos que no existen, tenían mecenas. Entonces, una vez muerto el mecenas, o una vez el mecenas quebrado económicamente, el equipo sucumbía. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de estos equipos. Estamos hablando del Sucre de don Carlos Cárdenas. Carlos Cárdenas era un emprendedor, imagínense, de los años 40, que tenía una fundición en Chacarríos, ¿no? Entonces don Carlos, trabajaba en esa fundición, era el dueño, y los jugadores del Sucre negociaban sus contratos
en la fundición. Entonces iban, lo visitaba don Carlos, lo recibía en su oficina, ¿no? Le pagaba su quincena. Entonces, para escribir este libro, una de mis fuentes, la principal fuente para mí han sido las entrevistas con jugadores de esos equipos, claro, que tienen anécdotas increíbles y son gente octogenaria, son gente ya muy mayor, ¿no? Entonces, uno de ellos me contó que era del Sucre, que va a firmar contrato a la oficina de don Carlos, a la fundición, ¿no? Y cuando está entrando, ve que salía un jugador, custodio, o sea, moreno, llevándose un grifo de agua, esos grifos rojos, ¿te acuerdas de las esquinas? Un hidrante. Sí, todo asado un hidrante, sí. Y todo molesto, ya. Estaba cobrando. Y requintando, este Cárdenas que no me paga. Entonces se había cobrado con un grifo. Entonces el primer momento de este joven que iba a firmar contrato, se encontraba con uno que salía. Pues, entonces ese nivel de informalidad había, ¿no? Wow, impresionante, impresionante. Todo un personaje, don Carlos Cárdenas. A él no le gustaba ir al estadio, él se quedaba afuera. Entonces cuando escuchaba un golpe, era el gol del otro equipo, porque el sujeto tenía tanta hinchada, pues, ¿no? Era gol de la U, del Muni, de Alianza. ¡Oh! ¿No? Entonces sabía que se guiaba con la intensidad del grito. Con la intensidad del grito. Sí, Qué todo maravilla, un personaje. Sí. qué Que está ahí en el libro. Está ahí, y eso podría ser una escena de película, ¿no? Sí, Tranquilamente. sí. Tranquilamente. Sí. Ahora, falta algo, ¿no? Que quizá en el futuro se pueda trabajar, ¿no? Las ligas distritales, ¿no? Los equipos de barrio, Sí. ¿no? Eso también es una historia Sí. real maravillosa, probablemente, ¿no? Hay muchas cosas ahí Sí. interesantísimas. Mira, de esas ligas distritales, Alonso, han salido varios equipos. Mira, los tengo acá anotados. De Cercado, de Barrios Altos, son el Unión Carbone. Mira, qué bonito. Qué lindo nombre, Qué ¿no? lindo nombre. Esportivo Unión, Atlético Lusitania. Esos nombres. ¿no? Dice que ahí juega Lusitania. Pinglo, ¿no? Dicen por ahí El que equipo juega criollo. Pinglo. El equipo criollo, ¿no? Pinglo en los años 10, ¿no? Y en los años 60, en los inicios, Rubén Correa, Pedro González son de Lusitania, que jugaron en la U después. Qué Víctor maravilla. Calatayud, imagínate, es de Lusitania. Claro. ¿no? Atlético, El que dibujó a Manga, ¿no? el que dibujó a Manga. Atlético Córdoba, Atlético Córdoba. del Callejón de la Cruz, que otro barrio criollo, ¿no? Ah, Bueno, el centroiqueño, ¿no? Entonces, esos eran los equipos del centro. En la Victoria tenía el Sport Progreso. Progreso. Tenía- Campeón es por Progreso. Así es, fue campeón. Sport Inca, ¿no? El Sport Inca y Sport Progreso son de Rímac, me equivoco. De Rímac, Sí. ya. De la Victoria eran el José Galvez, que fue bicampeón, el Sucre, que no era tiene nada que ver clásico con el como- de Chimbote, ¿no? No tiene nada que Son ver. otra cosa. Y el Sucre, que era el rival de Alianza, en el que era el clásico victoriano, eran de la Victoria, ¿no? Sucre Alianza. Así, de Breña, Defensor Lima, Defensor Arica, el Independiente Sacachispas, ¿has escuchado hablar? ¿Te acuerdas? Es Mi un papá clásico. hablaba de eso, claro. Claro, que está acá en el libro, entonces está su historia, ¿no? Entonces, ya de barrios más pitucones, es el Aurora El Miraflores, Aurora Miraflores, sí, que está acá en el justamente. libro también, Ya. que era un equipo muy simpático, porque era un equipo de estudiantes de la Ricardo Palma, de la de Lima, los Baraco, ¿no? Que se juntaron para un interbarrios de la prensa y le fue bien, y los entrenó Lucho Roth, y empezaron a avanzar en la liga, pero siempre se quedaban en la instancia final. O sea, siempre en el último partido le ganaba el Barrio Frigorífico, el Santiago Barranco, ¿no? Y no podían ascender, ¿no? Entonces, sí, las ligas tienen representantes en este libro a través de estos equipos que te he mencionado, ¿no? Hay barrios futbolerazos, pues, ¿no? El Rímac, Breña, ¿no? A mí me Surquillo, contaba, es otro me barrio. hablaba Félix Casaverde, este gran guitarrista, me contaba de un club en Miraflores que se llama Henry Revet, La Salud. Claro, claro. También uno de esos equipitos chiquitos. Deportivo pero- La Salud. Deportivo La Salud que tenía Sí. pues su hinchadita, Sí, ¿no? sí, y jalaba gente a las canchas, ¿no? Hasta ahora tiene su local. Hasta ahora tiene En su- Recabarren con Revet. Recabarren, Sí, sí, sí. imagínate, ¿no? Sí, sí. Imagínate, Sí, qué sí. maravilla, ¿no? Sí, Esto también, junto con el libro El Fútbol Macho, sí, muchos de estos equipos campeones de Copa Perú sí. son equipos que también llegan, tienen 1 o 2 años en primera y luego se van. Pero dejan anécdotas increíbles. Hay equipos como los Espartanos, por ejemplo. Sí, Oh. sí. Espartanos. Equipos como El Torino. El Torino 5 veces campeón como Perú. Claro. Incluso hay lugares donde en provincia se vive mucho el fútbol. Sí, La selva ha tenido muy pocos representantes, pero es un Sí. lugar muy futbolero. sí, ¿no? es verdad. Y hay anécdotas muy increíbles de equipos
que tienen alguna compañía rosera, alguna compañía productora detrás, Sí, igual como pasa en Lima, que tienen una compañía mecenas y que tienen el dinero, porque hay que ser sinceros, en Copa Perú, con dinero asciendes. así es. Y vienen, llegan, hacen un año en primera y luego desaparecen de por vida. Sí, lo que tú mencionas es cierto, y en Copa Perú lo ves claramente. En los años 70 los equipos fuertes eran los equipos de las cooperativas. Acuérdate que la reforma agraria, había plata, entonces eran ex equipos de haciendas, como el Social Wando, como el Casagrande de Trujillo, que se habían convertido ya en el Unión Tumán, ¿no? La azucarera, ¿no? Claro. Entonces, Unión Tumán llegó a tener mucha plata. Unión Tumán contrató a Oscar el Pocho Pianetti, que era uno de los ídolos de Boca en los años 60, con Ángel Clemente Rojas, Pianetti. Y Pianetti viene de 26 años al Tumán, imagínense el lujo. Perico León se lo jala a Tumán. Pitín Segarra, Julio Meléndez, Unión Tumán. Ahora, de hecho, despilfarran la plata, porque la cooperativa se va al diablo, acusan, la típica, ¿no? Acusaron al tesorero, ¿no? Que había hecho. Pero hay una relación entre la cooperativa o la ex hacienda en épocas de Velasco, con equipos poderosos, ¿no? O de empresas públicas como Pesca Perú, Minero Perú. Minero Perú era el Unión Minas. Entonces, que había plata y hacían su equipo, ¿no? Enaco, todas esas tenían un equipo de fútbol o en segunda o en Copa Perú, ¿no? Es increíble. Sí. Es increíble que se pueda jugar fútbol en Moquegua y en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, sí. Sí. Y un poco para ir cerrando, yo he escuchado, bueno, yo no soy un periodista deportivo, pero durante muchos años, hoy menos, pero siempre escuchaba, ¿no?, la comparación con el fútbol europeo, estos atletas metidos a jugar fútbol que corrían pues como corredores profesionales y que tenían una fuerza física impresionante, y que es un fútbol que a veces, no sé si estaremos de acuerdo, pero a veces resulta un poco frío, ¿no? Porque es velocidad, fortaleza física, pero automatizado. Pero para el ojo no hay mucho, ¿no? Claro, se ven grandes goles, se ven grandes jugadas, sin duda, pero no es eso no es la constante, digamos, ¿no? Mientras que un fútbol como el peruano, en general, como el fútbol sudamericano, donde hay vistosidad, donde hay elegancia, picardía, hay la vocación por hacer del juego algo agradable, pues, algo agradable a la vista. Eso se ha recuperado, ¿no? Porque en el intento de querer ser otra cosa, que creo que es donde más hemos fracasado, ¿no? Has dado el clavo. Eso lo ha recuperado Gareca. O sea, Gareca ha sido una persona muy inteligente para recuperar ese ADN que mencionas hace un rato del jugador peruano y repotenciarlo. O sea, no solamente que juegue bonito, que su fútbol de pista, el fútbol pistero, el fútbol pillo, sino darle también a ese jugador, digamos, más potencia física, más orden, más concentración. Y esa ha sido la fórmula de Gareca. Entonces, fracasaron los que trataron de convertir a Perú en un Yugoslavia. Claro. ¿No? No le tocaba. No le tocaba. Era lo que tengas, repotencia. Es como que tienes una computadora, así que está servido todo. Y le pones un disco duro nuevo, eso es lo que ha la hecho. repotencia, Sí, ¿no? sí, exactamente. Y esos son los resultados. Y ahí estamos. O sea, Gareca siempre confió en el jugador peruano. Él siempre ha admirado al futbolista peruano, ¿no? Él la ha enfrentado, acuérdate, Bueno, él nos eliminó. Él nos eliminó, ¿no? O sea que, y luego no lo llevan. Hoy está pagando la deuda. Así es. Está pagando la deuda. Sí. Para cerrar, Antenor, dos preguntas. Sí. La primera facilita el próximo proyecto, si es que hay próximo proyecto, y la difícil, ¿no? ¿Vamos o no vamos a Qatar? La primera, sí, siempre tengo proyectos. Me gusta trabajar por lo menos uno al año. Estoy trabajando uno sobre los estadios en el Perú. Ajá. Son historias de 60 estadios. Lugar donde yo voy como comunicador, conozco todo el Perú. Lugar donde voy al estadio, hago fotos, converso con la gente y me empapo sus historias. Y igual los mercados, ¿no?
ir a una ciudad es ir al mercado, ir al Cusco, te vas a San Pedro, comes tu chicharrón, tu mote, ¿no? Y conversas con la gente y le preguntas, oye, son lugares vivos. ¿y qué fue de este futbolista, el Juvenal, el otro? ¿Y quién era? Entonces ahí encuentro mis historias. Entonces estoy preparando un libro sobre los estadios, ojalá que guste a la gente, para cerrar ya el ciclo, ¿no? Futbolistas, equipos que fueron, los estadios de la infraestructura donde claro, juegan, porque ¿no? sin estadio no hay Sí, nada. así ¿no? es. Claro. Y la otra, la pregunta difícil, yo creo que sí, soy optimista desde que empezó el proceso de estas eliminatorias. Siempre lo he dicho cuando me han entrevistado, desde un inicio y con las épocas de vacas flacas, le comentaba a Alberto, siempre le tuve fe y había que tener paciencia, sobre todo al entrenador, que es un entrenador muy inteligente, y al grupo humano que tiene. O sea, tenemos jugadores, Alonso, Claro, tenemos claro. Antes teníamos con las justas 11, 12 jugadores, ¿no? Por Ahora primera vez tenemos... hay 2 equipos. Sí, ¿no? hay 2 equipos, por lo Sí, menos, sí. sí. Yo creo que sí. Ojalá Ojalá. que veamos este equipo en Sí, Qatar. Y nada, muchísimas gracias por tu presencia aquí, por esta mañana llena de fútbol, ¿no? Gracias, Antenor. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Gracias. Vayan a buscar, por favor, equipos que fueron. Si ustedes estos nostálgicos de la historia del fútbol peruano, aquí seguramente va a reencontrar los equipos de sus padres, de sus abuelos, de los tíos, de los padrinos. Aquí están. Equipos que fueron. Nosotros vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos con una entrevista con el director de cine Aldo Salvini. Después de fútbol, cine. Alberto. Ahora toca hablar con el director de cine Aldo Salvini, conocido por la famosa trilogía de Django, esta épica del mundo criminal, pero que ahora viene con un proyecto distinto y muy interesante. Ha dirigido y está en su etapa de festivales y de paseos por el circuito internacional la película El Corazón de la Luna, una fábula de ciencia ficción peruana que Salvini dirige en coproducción con CREA, el departamento de producción de la Universidad de Lima, que está haciendo sus primeras películas. Un proyecto muy interesante, la verdad, que explora un género no muy usual en el cine peruano, no muy fácil de hacer por temas de presupuesto tampoco, y que por lo que ve le está cosechando triunfos dentro del Festival de Cine de Ciencia Ficción de Londres, del Festival de Cine de Sydney en Australia, y que sigue en ese circuito. Así que adelante con la entrevista. Ahora estamos con Aldo Salvini, director de cine y televisión de larga trayectoria en el Perú, muy reconocido a nivel nacional por sus cintas de Django, la trilogía de Django, una trilogía bastante popular y taquillera dentro del cine nacional, que no suele tener a veces películas con tanta llegada como lo ha sido Django, que también ha trabajado durante varios años en televisión, y que ahora está por presentar su nueva película, una película de ciencia ficción que busca explorar también esa soledad que puede tener la tercera edad, sobre todo a veces en ciudades tan grandes e impersonales como puede ser Lima. Estamos hablando del Corazón de la Luna, que ya ha ganado premios en el Festival de Cine Sci-Fi de Londres, ha ganado premios en el Festival de Sydney, y que esperamos tenerla pronto en nuestras pantallas. Bienvenido, Aldo. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación. Bueno, por lo que he podido enterarme, porque es una película que aún no se puede ver en Perú, está en su proceso de festivales internacionales, es una historia que busca explorar un poco la soledad en la tercera edad acá, y que nace de una anécdota muy curiosa que tiene que ver con una hormiga. A ver si nos cuentas un poquito más de eso. Repetir lo último, por favor. Y Me cortó un poco. y que la idea inicia a través de una anécdota con una hormiga. Sí. Sí, eso fue hace ya varios años, 2009, 2008, no me acuerdo cuándo, que en el taxi encontré una hormiga y me puse a pensar digamos, un poco en la vida de esta hormiga fuera y alejada de su hormiguero, y que obviamente nunca iba a regresar a él, ¿no? Y en base a eso pensé en alguien que encuentra una hormiga y que se la lleva a su casa para criarla, ¿no? Y así fue como surgió esta idea de esta mujer. Yo hacía muchos años había visto en un mercado, me parece que en Jesús María, no recuerdo dónde, a una señora mayor cargando sacos
de harina, en fin, no recuerdo, pero eran sacos que evidentemente eran pesados y veía a esta mujer que ya era mayor cargándolas. También me quedó como imagen. Entonces se empezaron a juntar estas ideas. Había visto, bueno, como mucha gente ve a los artistas ambulantes, estos que están en los semáforos disfrazados de robots, en fin. Y poco a poco se fue, digamos, fusionando estas ideas y terminó siendo El Corazón de la Luna, que en un primer momento se llamaba Perro Negro. Y claro, la idea un poco que tuve desde el comienzo también era hacer una película que no tuviera diálogos, porque siempre quise hacer una película sin diálogo. Eh, Acá de alguna manera se justifica también, no solamente estilísticamente, sino también por el hecho que el personaje es una persona que no está muy vinculada a la sociedad, no ha roto aún el vínculo, pero mi gato, pero no me molesta, pero su nexo con la realidad, como te digo, no lo ha roto, pero vive en un mundo un poco más aparte, digamos, un poco olvidada, abandonada por una sociedad, como tú dijiste, como una ciudad como Lima, que es una ciudad que crece cada día más y que en un momento era como una especie de boom de una ciudad que era para todos, pero en verdad no es una ciudad para todos, es para algunos privilegiados, ¿no? Obviamente, ¿no? Y yo de alguna manera me considero dentro de ese grupo, por suerte, ¿no? Porque no tengo ninguna falencia, no tengo necesidades como muchas personas que están en Lima un poco a la deriva. Entonces quería hablar un poco de eso, de la vejez también, porque una persona joven de alguna manera puede mantenerse en pie, pero esta mujer ya mayor, con problemas propios de la edad, tiene que cargar sacos en un mercado, en fin, ¿no? Tiene que ver algo social, pero de alguna manera tampoco es que sea una denuncia social, no considero que sea una película netamente social. Tampoco es una película de ciencia ficción, es una película, yo la considero una película es un drama psicológico fantasioso, porque la fantasía viene por parte de la psicología del personaje, ¿no? ¿Y cómo surge, Este, eh, ¿y cómo surge la idea de, en una película que puede ser tan, en ciertos sentidos, dura, realista, ¿no? Como es esta soledad, ¿no? Este cierto abandono, el tema de tratar la tercera edad, introducir este elemento de fantasía que es este ángel medio robótico en su aspecto. ¿Cómo surge esa idea? sí, bueno, lo que pasa es que bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta el cine fantástico, me encanta el cine de terror. Y de chiquillo yo veía mucho Ultraman, era fanático de Ultraman. Entonces, y viendo, como te dije antes, a estos artistas ambulantes que hacen este trabajo de robots y algunos son realmente increíbles, empecé a escribir y que ella veía una serie de artistas ambulantes donde estaba un robot y poco a poco ese robot se fue convirtiendo, digamos, en parte de la realidad de esta mujer, ¿no? Entonces ella lo magnifica y lo convierte no en una persona, sino en un ser casi un ser mitológico, digamos, ¿no? Entonces, porque es un personaje que ella ve en la televisión y que de repente se le aparece en la vida real, ¿no? Nunca lo vi como un ángel, eso salió por algún comentario cuando estuve en el Festival de Londres. Yo no creo en los ángeles, entonces nunca lo he visto como un ángel. Lo veía simplemente como este robot con características de felinas y con cosas, una indumentaria precolombina. Eso fue lo que yo le pedí a Eddie Mérida, que era la persona que diseñó el robot y que lo realizó además, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y como te digo, no es una película de fantasía. Por ejemplo, sí tengo un proyecto que se llama Los Famosos Inmorales, que sí es cine fantástico, no es psicológico, es cine fantástico, es una sátira, es una película de humor negro, pero de corte fantástico, ¿no? Eh, he he hecho cortos que se vinculan más al trabajo ¿cómo se llama? Del Corazón de la Luna, que es
El gran viaje del Capitán Neptuno y este otro corto que se llama Los Milagros Inútiles de Merjat, que tiene que ver con problemas mentales, ¿no? Con gente con problemas mentales. Y supongo que también es algo bastante retador a veces transmitir lo que se quiere contar sin el uso de palabras en sí, porque tampoco es que exista cosas que se puedan leer para entender la historia, por lo que tengo entendido tanto. Es una película sin No, sí, no, diálogos, sin palabras, es una película que se apoya en la banda sonora y en lo visual. Sí, debe ser una sí. experiencia retadora, porque hay que transmitir de la manera visual, que es algunas personas están muy acostumbrados a que las películas les digan lo que pasa. Sí, exactamente. Yo creo que el cine está un poco esclavizado al diálogo. Yo ya últimamente tiendo a desenchufarme de las películas cuando son muy dialogadas, cuando son muy informativas, cuando todo el diálogo lo que hace es informarte de lo que estás viendo, lo que ha pasado, lo que va a pasar, en fin. O no son de películas, sino series también, que veo bastantes. Eh, Creo que el cine es un arte audiovisual, entonces para mí sí era un reto, obviamente, contar una película así, donde no hay palabras habladas ni escritas. Más borramos algunos letreros que habían por ahí, no todos porque algunos eran imposibles, pero digamos algunos letreros como no cruzar, en fin, algunas cosas por ahí que estaban en las locaciones. Y sí, pues creo que se consiguió, creo que la película se entiende, o sea, por los comentarios que yo he escuchado y he leído, de la gente que la ha podido ver, la gente entiende perfectamente lo que está sucediendo y está entendiendo perfectamente el drama que vive esta persona en una ciudad como Lima, pero esto también mi idea era hacer una película que sea en Lima, que tú puedas reconocer Lima, pero a la vez también es algo más universal y es un mapa psicológico, es un mapa mental de esta ciudad, de parte del personaje que interpreta a Ede Cáceres, ¿no? Porque ya si ves la película vas a ver que la película, la mujer en verdad recorre muchos lugares de Lima muy distantes unos de otros, pero yo creo que en verdad todo está un poco sucediendo en la cabeza de esta mujer, ¿no? Claro, es una parte donde ya en su vejez, en esta etapa final, se dedica a recordar, a pensar y a recrear la Lima que conoce, acompañada de este personaje, ¿no? Sí, en verdad no es que ella rememore alguna época pasada de su vida, sino que vive el día a día. Ella, no voy a spoilear, pero tiene un drama particular y luego aparece, bueno, este ángel, y bueno, dije ángel ya porque la gente lo dice, pero aparece este robot que la ayuda, digamos, en todo su drama, ¿no? Sí. Y luego está el papel interpretado por Aide Cáceres, que ha Sí. tenido el reto. Bueno, esto es una actriz extraordinaria de Cáceres, para empezar. Sí, es de lo mejor, es increíble, eh, es increíble. que ha tenido que expresar todo mediante el cuerpo, mediante las expresiones, una actuación donde tiene que actuar no solo ya no con la voz, sino con la forma de moverse, con la forma de desenvolverse en el espacio, con las formas de hacer, de pensar y de mostrar las caras, lo que siente. Pero un poco más, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener que dirigir a ID para Es, interpretar un papel de estas características? es una actriz eh, es una gran artista, no solamente es una gran actriz, es una gran artista, es muy intuitiva. Ella leyó el guión y lo entendió a la primera, o sea, lo cual para un director es de mucha ayuda porque significa que no vas a tener que hacer un gran trabajo, digamos. Entonces, sus preguntas eran muy pocas, digamos, y luego lo que había que hacer en todo caso era, bueno, lo que es un director, guiarla, pero no tener que estar parando, y tiene una entrega absoluta dentro del rodaje, porque no fueron condiciones fáciles, porque
yo quería hacer esta película en invierno, y es una película, desde siempre que la escribí quería hacerla en invierno, y entonces eran madrugadas, mucho frío, algunas locaciones eran bastante hoscas, digamos, no eran muy amistosas, digamos, pero ella nunca dijo nada, nunca puso un pero, pudiendo de repente hacerlo, ¿no? Porque en verdad se grabaron en algunas condiciones fuertes, pero no porque la producción nos haya, digamos, abandonado, todo lo contrario. La producción fue también excelente. Y ella estuvo protegida por todo el equipo y creo que lo sintió. Entonces, al sentirse protegida, arropada, ella entregó todo, todo, todo. Y no, por eso ganó, creo yo, el premio en Sydney, porque el premio que ganó la película en Sydney fue el de mejor actriz. Y no me extrañaría que pueda ganar otro también, porque en verdad su trabajo es notable, ¿no? Es Hablando, notable. ahora, has mencionado dos temas, la producción y los premios. Entramos en ellos uno por uno. Pero la producción, ¿cómo es que la película llega, o cómo es que se decide hacer la película junto al departamento de producción de la Universidad de Lima, junto a CREA? Mira, y hace muchos años, porque esto como te dije, a mí se me empezó a ocurrir esta idea más o menos en el 2008. En esa época, hace muchos años, no recuerdo ahorita cuánto, pero muchos, el que estaba encargado de CREA, que cuando empezó a funcionar, era Gerardo Arias. Él me dijo que él quería hacer películas, series en CREA, que esa era la idea, la función de CREA. Presenté esta idea y otra más, me dijo para hacer esta, y empezamos a trabajar. Se aprobó en la universidad, luego por una serie de cuestiones fue sucedido por Julio Huizar, también de la universidad, y Macarena Coelho empezó a trabajar la producción. Y bueno, la universidad siempre apoyó todo, en verdad. Nunca hubo nunca, no he tenido problemas en lo absoluto con respecto a esto no, esto sí. Obviamente hay cosas que tú sabes que no puedes hacerlo por una cuestión de presupuesto de repente, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de censura. Alguien te puede decir, oye, no, una película sin diálogos, una película sin estrellas rutilantes que llamen la atención del público para que vengan, ¿no? No, se quiso hacer una película muy, muy personal, muy, de alguna manera pequeña. La universidad la apoyó, CREA y la universidad la apoyaron absolutamente y entregaron todo lo que se pudo. Como te dije antes, la producción fue excelente, no, o sea, no solamente cuidaron a la actriz, sino a todo el equipo. Hubieron muchos chicos de la universidad que fueron practicantes. Había gente en las cabezas de área también de la universidad, como Micaela Cajobaringa, pero gente que no es de la universidad, como Hiromini Shamabukuro, que es la directora de arte, o el sonidista, que es John Figueroa. La edición la hizo Sandra Rodríguez, que es de la universidad, y así, ¿no? Entonces, se logró conformar yo creo, un super equipo. Había algunas personas con las que yo había trabajado en las dos películas de Django. Yo hice Django 2 y 3, la primera no, de la cual yo no participé, pero en esta Django 2 y 3, trabajé con Shiromi, trabajé con Micaela, y luego trabajamos en El Corazón de la Luna. Espero seguir trabajando con ellas. Y luego está como te digo, como decías tú, lo de los concursos. El primer concurso que fue, digamos, que se presentó o que fue seleccionado es este festival del Sci-Fi de Londres, donde ganó mejor película. Luego estuvo el festival también de ciencia ficción de Sydney, donde ganó mejor actriz. Luego estuvo en el festival de cine independiente de autor de Canarias, donde ganó dos premios. Un premio es no mejor película, sino película con mayor proyección internacional. Y ahora está seleccionada para el Festival de Ciencia Ficción de Boston, que comienza ahora en la quincena de este mes, de febrero, y el Festival de Cine Latino de Chicago, que es a fines de marzo, me parece, o abril. Y bueno, estoy esperando a ver qué pasa con el Bafisi, que es el Festival Independiente de Buenos Aires. A mí me encantaría que la película pueda estar ahí.
Creo que la película solamente ha estado en 3 festivales y en los 3 festivales ha recibido premio, entonces digamos que es un buen recorrido que ha tenido la película y que obviamente no solamente a mí, sino a toda la producción nos tiene muy contentos, entusiasmados, ver la posibilidad de que la película también pueda estrenarse en algún streaming fuerte como Netflix o Amazon, HBO, no sé, lo estamos intentando, ¿no? Claro. Son recorridos, son caminos que una película no acaba cuando la terminas ni de filmar, ni siquiera de editar, después viene la distribución y ahora también tienen los streaming, antes era solamente los cines, ahora es todo mucho más complejo y yo creo que el futuro está en el streaming. Yo creo que los cines al final van a quedar para superproducciones como Spider-Man, Avengers, y las películas como esta o como películas mucho más pequeñas, creo que su futuro va a ser el streaming, ¿no? Yo no tengo problema, la verdad, porque yo lo que quiero es hacer películas para que la gente la vea y el streaming te permite que tu película la vea mucho más gente que en el cine. Pero lo que me gustaría es poder acceder a una plataforma donde no solamente se te vea regionalmente, sino a una cosa mucho más global, ¿no? Pero bueno, eso poco a poco, ¿no? Y más o menos tentativamente, ¿cuándo podríamos ver la película acá en Perú? ¿Cuándo está proyectada una posibilidad de estreno o algún paso para alguno de los festivales que existen acá en Perú, que hay diversos? Mira, la idea es presentarlo en el Festival de la Universidad de Lima. Pero la semana de Lima. Sí, que eso es en noviembre. Esa es la idea, va a ser, digamos, el estreno en ese festival, ¿no? Es el Festival de la Universidad, entonces obviamente es una película que producida por la Universidad de Lima, creo que es la primera película producida enteramente por una universidad en el Perú. Entonces, porque creo que hubo otra que hizo a las peruanas, pero con el ejército. Esta sí es una película producida por la Universidad de Lima, por una universidad, ganó premio del DAFO, pero bueno, si no hubiéramos ganado el premio, igual hubiéramos, la película se hubiera hecho, porque ganó DAFO, pero ganó lo que es postproducción, ¿no? Pero la película ya estaba producida a ese punto. Ya estaba, sí, ya estaba, no estaba terminada, porque estaba en una preedición, faltaban algunas cosas que tenían que ver con los efectos, con varias cosas. No fueron grandes efectos, nosotros no hemos hecho efectos digitales, pero sí se hicieron algunos efectos en la película. Práctico, sobre todo, ¿no? Sí, y podemos, con este premio de DAFO podemos terminarla digamos, con tranquilidad, no tuvimos que acceder a la universidad de nuevo para poder tener más dinero, sino con este dinero se acabó tranquilo la edición, los efectos que faltaban. Y no solamente eso, sino también que todo el trabajo de sonido y de música, el sonido se hizo en Chile, toda la postproducción de sonido se hizo en Chile, eso también digamos, se lo cubrió gracias al premio de DAFO y luego la música que le hizo Karin Salinsky, que también es de la universidad, pero que se grabó en Bratislava, no se grabó acá, sino en Bratislava por un sistema, hay un software que te permite grabar a distancia, ¿no? La película se grabó con una filarmónica de Bratislava. Genial. Esperamos poder verla pronto, esperamos poder disfrutarla y yo personalmente, por la temática, por el género, le tengo bastantes ganas y ansias de poder verla. Así que será motivo para cuando se estrene volver a hablar ya con la película estrenada, habiéndola visto ya para poder hablar en mayor propiedad. Pero desearle mucha suerte y muchos éxitos también en todo el paso. Muchas gracias, Aldo. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Después de estas dos conversaciones con Antenor Guerra García y con Aldo Salvini, viene ahora la sección de recomendaciones y voy a dejar la posta aquí a Alberto. Bueno, hoy día yo voy a hablar de cine y de libros, las dos cosas. Primero, ya se encuentra en cartelera la última película del aclamado director mexicano Guillermo del Toro, Nightmare Alley, La Avenida de las Pesadillas, que no es una película de terror, es un remake de un clásico del cine noir, donde en un callejón empieza a haber una serie de desapariciones misteriosas y un detective, encarnado por Bradley Cooper, tiene que investigarlo. A los que les guste ese tono fantástico, misterioso, característico del Toro, tienen acá una nueva cinta. También en Netflix está la ópera prima de la actriz Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter,
que viene desde el Festival de Cine de Venecia, que es una película de género Coming of Age, donde se explora las relaciones modernas entre madre e hija. Una película interesante que se puede ver desde casa. Y finalmente, para mezclar un poquito libros y cine, ya se encuentra en Perú la última novela de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Aunque es el título de una de sus películas, digamos que es una exploración completamente distinta, tanto a nivel de historia como de forma, porque Tarantino da rienda suelta a su cinefilia y a su visión del cine para hablarnos del mundo de Hollywood de los años 60. Algunas reseñas previas a la salida del libro decían que era el guión novelado. No lo es. No lo es, ¿verdad? Habiéndolo leído, no lo es. De hecho, todo el tercer y cuarto acto, tercera y cuarta parte de la película no están, los mencionan en una frase, lo que sucede como un flash forward, y se centra Tarantino en todo ese espacio para hablar de cosas como la importancia de Kurosawa, Ya, claro. la diferencia del cine de posguerra estadounidense, donde todo es edulcorado, con el neorrealismo, para hablar del rechazo de Hollywood hacia lo extranjero, para hablar de toda esta generación de estrellas que surgen en la televisión, que surgen de los western como Bonanza, como Lancer, Ujú. y para hablar de un grupo de actores que tuvieron un pequeño despegue en algunas películas de la RKO, de la 20th Century Fox, de la Universal, pero que ven sus carreras estancadas y se ven metidos en el alcoholismo, que están haciendo pilotos para televisión Ya. y que no se encuentran, ¿no? Retratos como de crisis, ¿no? Retratos como crisis de actores en un Hollywood que ya no es el gran Hollywood del Star System, porque la televisión ha llegado. Y si recordamos la historia, los años 50 y 60 son casi el fin del cine por un momento. Al menos en Estados Unidos. Porque la televisión lo consume todo. Así que Tarantino se deja llevar y por momentos deja de narrar la historia incluso para hacer pequeños ensayos de lo que piensa del cine. Como digo, rescata mucho a Kurosawa, rescata el cine italiano de posguerra, rescata mucho el ego que puedan tener los actores y sus peleas y pullas internas en búsqueda de buscar la grandeza cuando apenas pueden estar en televisión. Es una novela interesante. Ya les digo yo, habiendo visto la película y habiendo leído el libro, que son dos cosas bastante separadas. Yo también esperaba un guión novelado y las primeras 100 páginas puede que lo sean. Ah, ok. Pero de O sea, ahí- alguna conexión hay de todas maneras Pero con de la ahí película. empieza a dar rienda suelta Ujú. en el mismo contexto de la película a su cinefilia y a su gusto por el cine, el conocimiento del cine más descarado desde su punto de vista personal. Sería más que nada una especie de autobiografía artística, digamos. Digamos en la que- que él confiesa sus gustos, Confiesa sus preferencias. Correcto. Ya. Mediante esa novela confiesa sus gustos, sus preferencias, sus pensamientos respecto Del cine. al cine de esos años, 60 y 70, 50, 60 y 70. Bueno, y qué suerte que esté lejos porque suele ser muy mal entrevistado, ¿no? Suele abandonar las entrevistas y tratar mal a los Bueno. a los interrogadores. Bueno, también Es un personaje. depende de lo que uno pregunta muchas veces, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos con Cinema a los Sentidos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos.